Ahora mismo, de momento, estamos vivos en todo, ¿no? Bueno, menos en la Copa y en la Liga, ¿no? La Copa no. Ah, la Liga sí. Sí, la Liga no. la Liga seguimos vivos, ¿tú crees? Hombre, mientras haya puntos... Temporada complicada, para la afición culé es bastante complicado. ¡Anda, coñá, uy! ¿Te has ido Goyano? ¡Sí! ¡Te has ido Goyano! ¡Sí! ¡Por collons! ¡Visca la mare que em va parir! Ok. Le he dicho, quiero a Lewandowski, se lo han traído. Le he dicho, quiero a Cancelo, se lo han traído. Que no rindan es culpa suya, haber pedido otros. Bueno, tenemos un par de problemas técnicos aquí ahora mismo. Tú, si fueras presidente del Barça o si pudieras tomar alguna decisión, ¿echarías a jugadores, traerías a jugadores nuevos? ¿Qué harías para la temporada que viene? Hombre, yo haría limpieza de plantilla, lo tengo bastante claro, pero sí, es eso, haría limpieza de plantilla, traería jugadores nuevos, intentaría subir de la Masía, que están subiendo bastante bien, y a confiar en el club, y con lo que tengamos siempre a confiar, no sé. Koundé, Rafinha, se pueden ir. Rafinha. Rafinha, ¿do you don't like Rafinha? Mira, para empezar, Rafinha, Koundé. Hostia, Rafinha y Koundé todos, les quieren fuera, todos fuera, Koundé y Rafinha. Más que nada de los que puedes sacar dinero, ¿no? Yo creo que Sí. Koundé, Rafinha puede sacar algo. Se puede sacar dinero, ¿no? Y comprar a jugadores que a lo mejor rindan igual, pero por menos. Sí. Jugadores que están, por ejemplo, en cualquier Athletic Club de Bilbao, cosas así, que están haciendo un temporadón y no. Nico Williams, pero estaría muy caro, ¿no? Sí, pero se puede. ¿Se podría? Uf. Subir a algunos jugadores de la Masía, tal vez, que estén rindiendo bien, Lamine Yamal, Pau Cubarsí. Correcto. Y al final es que todo, las fichajes, por lo que dicen, va a depender de lo que puedas sacar. Yo sé que la estrella también es Lewandowski, pero... Hombre, yo como polaco que soy y como fan de Lewandowski, que me encantó cuando vino, pues es verdad que está rindiendo para nada al nivel que podría dar. Y lo hemos visto aquí en el Barça. Y hemos visto un Lewandowski ya en el Barça, ya bueno, entonces pues... Bueno, él dijo que también después del Mundial se cansó mucho, no sé qué, pero al fin y al cabo, todos son excusas. Eres un futbolista profesional y tienes que dar lo mejor de ti. Jugador del Sardañola, de segunda ref. Él. ¿Eres jugador? Segunda ref, Sardañola. Hostia, chaval. Bueno, entonces tienes conocimientos de fútbol tú, ¿eh? Yo jugaba con Héctor Ford. Hostia, con Héctor Ford, no... ¡Hostia! No veas. Ya ves, chaval, joder, qué guay. ¿Haríais algún fichaje? ¿Venderíais a jugadores? ¿Qué haríais? Claro, vendería jugadores que les queda un año bueno y compraría jugadores con proyección. Yo traería a Flick y fichajes, Kimmich y alguno más. Vale, me parece bien. Un delantero, porque Lewandowski está ya para que se retire. What signings would you make? What players would you buy for next season? Like, even if you had free money. Erling Haaland. Erling Haaland, of course. We want Erling Haaland and someone that's maybe more realistic so we can bring him for less money. More realistic? Mohamed Salah. No. Mohamed Salah. You know what? Luis Díaz. Luis Díaz? Luis Díaz. Luis Díaz, that could be a good signing. ¿Qué haríais con este Barça si fuerais el presidente ahora mismo? Vender. ¿Vender a quién? Al club. Vender el club. Yo no lo vendería porque el Barça es mucho Barça, pero a nivel de gestión no me mojo. Me recuerda al meme del FIFA que sale, ¿no? Borrar club, pues eso podríamos hacer. A nivel de gestión yo no me mojo. Do you think Lamine Yamal is the next Messi? Hard to say, but it's close. Should we give him the 10 already? No. Not yet. Too soon. Ansu Fati. Should Ansu Fati come back and take the 10 again? No. No? Just for Messi. So the number 10 should be retired from Barcelona, do you think? Yeah. Se está mucho hablando de darle, de que Lamine Yamal es el nuevo Messi, de darle la 10 ya. ¿Tú qué opinas? No. Pasa lo mismo con Ansu Fati. Con Ansu Fati. ¿Ansu Fati? ¿Crees que debería volver Ansu Fati? Sí. ¿Sí? Sí, a ver si mejora más de lo que hizo, que bueno, el chaval tuvo mala suerte, pero... Muy mala suerte. Sí, y nada, a ver si aporta al equipo, tampoco es gratis. Nadie puede ser el sucesor. Nadie puede ser el sucesor de Messi. He entrevistado antes a un chaval que ha dicho que deberían de retirar la camiseta número 10 del Barça. ¿Estáis de acuerdo? Y yo sí. Sí. Si hay algún jugador por el que se puede hacer, es Messi. Es Messi, está claro. O al menos creo que hacerle algún homenaje, algún partido que tengamos de Liga o de lo que sea, que venga. Ya no te digo un partido contra el Inter Miami, lo que sea, pero creo que hacerle un mínimo un homenaje es lo que sería correcto porque se fue en época de COVID y no se pudo hacer nada. Se despidió llorando en la sala de prensa. Sí, totalmente. Algo hay que hacerle, algo se hará seguro. ¿Vosotros confiáis en que podamos ganar todavía la Liga? No. A mí me gustaría decir que sí, pero al final, cada vez que hemos estado allí porque el Madrid ha pinchado tal, el Barça no ha sido un equipo sólido. No hay argumentos. Lo único es, bueno, pues que cada fin de dices, hostia, a ver si este fin de toca y te decepcionas y te deprimes otra vez. Te decepcionas y el fin de siguiente te vuelves a ilusionar porque es lo que toca, pero no te están dando razones. Y que sí. No. Y si no tienes esos argumentos futbolísticos, a nivel arbitral tampoco los tienes. Sí, los árbitros también es un tema interesante. ¿Crees que los árbitros nos perjudican? No, los árbitros yo creo que intentan hacer su trabajo y algunas veces las lían, sí, pero le puede pasar al Barça como le puede pasar al Sevilla, o sea que no le echaría las culpas. Yo también estoy de acuerdo y creo que además tenemos suficiente plantilla y suficiente poder como para estar quejándonos de los árbitros, ¿no? Efectivamente creo que no le podemos
podemos echar la culpa a los árbitros. Es verdad que el Barça, pues si no hubiera hecho literalmente el subnormal contra ciertos equipos, empatar algunos partidos, podríamos estar ahora mismo a un punto del Madrid. Sí, totalmente. Partidos que no tienen explicación haber empatado. Tengo aquí la Liga Excel, ¿vale? Esto lo he visto en Twitter yo, ¿vale? Es decir, Es el roncero de fútbol. Del Twitter, sí, claro. Claro, del Twitter del Pioneer. Sí. We have to win all of our games and Madrid has to lose to Athletic, Barça and draw to Villarreal. Tenemos que ganar todos los partidos que quedan. ¿Tú ves al Barça capaz de ganar todos los partidos que quedan? Que va. No, porque el año pasado ya lo intentó y no. El año pasado y creo que el anterior también, ¿eh? Es decir, creo que llevamos 2 años haciendo ya esto, o hace 3, ya no sé, me he perdido. Hemos perdido tantas ligas que ya fumada, ¿no? Bastante fumada. Fumadísima. Do you think this can happen? Always. You believe in Barça? Everything is possible in football. I believe Real Madrid maybe will lose, but Barca won't win all the games. De probabilidades, evidentemente, pues muy difícil. A ver, yo creo que lo más difícil aquí no es que pinchen otros, es que ganemos nosotros el siguiente partido mismamente ya. Sí, bueno. Si ya, pero al final, durante las temporadas, si ya no te da desde el inicio, pues. ¿Por qué va a ser al final con el peor momento de la temporada, no? No tiene mucha pinta. Sí. Para mí del Excel el problema no es que el Madrid pueda dejarse puntos, es que el Barça ves que tiene que ganar 10 seguidos y lo siento, pero. Hombre, y le ganamos el otro día a Mallorca de milagro, porque un chaval cogió las riendas del equipo y vamos, iba tirando del carro. ¿Os da miedo, viendo un poco cómo está la situación del Barça actualmente, que no le podamos competir al Madrid? ¿Os da miedo el futuro Madrid que están formando ahora con Vinicius, con Bellingham, Tchouaméni, Camavinga? No, si le metimos 4-0 con Aubameyang de delantero. Totalmente, a los de la capital no hay miedo. No hay miedo. Bueno, díselo. Ven. Ven, amigo, ven. ¿Quién va a ganar hoy? El Barça. El Barça va a ganar, claro que sí, ¿no? Barça. Claro que sí. Tenerife, Canarias. Me parto, tío. Vinicius is shit. Vinicius is shit, do you think? He's still a little boy, need to grow up. Yo pienso que ha habido 3 veces los Galácticos y que las 3 veces han pegado los tíos. O sea que hasta que no llevan unos años los equipos no funcionan. Y el claro ejemplo es el City o el PSG. Hasta que no llevan 5 o 6 años, bueno, sí que el City el primer año que los ficharon a todos, luego ya bien con un buen entrenador ganaron. Espaldarazo financiero. Pero desde Balotelli, Tevez, Robinho y todo, 4 o 5 años comiéndose una mierda. ¿Alguna opinión más? Lo que ha dicho, es muy sabio este hombre. Muy sabio. Es vuestro líder. A lo mejor es la cerveza que está muy buena, te da para pensar mejor. Cuanto más beben, mejor hablas, ¿no? Más. O sea, los profesores deberían de beber en el instituto. Exacto. Are you scared of Real Madrid in next years? No, never. Yes. All right, so we have different. Real Madrid gonna get Barcelona in trouble. Creo que lo que se viene van a ser temporadas duras de competir contra el Madrid porque están formando un equipo muy bien, lo están haciendo muy bien y puede ser complicado, sí, la verdad es que sí, pero tendremos que competir. Ellos han competido contra bailes en el Bernabéu, nosotros competiremos aquí, intentaremos que no nos bailen. La nostra vida. T'estimo Barça. A mí me da miedo Mbappé, más que ¿Te da miedo Mbappé si viene? Hostia, es que Mbappé es muy bueno, ¿eh? Mbappé, ¿cómo le fiche? ¿Crees que le puede fichar por fin Mbappé al Madrid después de 5 años? Sí, Mbappé es un ganador y va a querer ir al Madrid para ganar balones de oro, ya está. Aunque les haya vacilado y haya hecho todas estas cosas, al final es un paripé, ¿no crees que puede venir? Joder, a los madridistas viene Mbappé y se callan todos y ya está. ¿Creéis que alguna jugadora del Barça femenino debería de ser titular en este Barça masculino? 100%. O sea, ¿Alexia Putellas debería ser titular hoy o Aitana Bonmatí? Aitana Bonmatí. Aitana Bonmatí de Ballon d'Or, of course. Alexia Putellas. Alexia Putellas, of course. Barbita, sí. Con barbita la colamos, ¿no? Bueno, como Griezmann antes con la coleta, ¿no? Lo mismo. Yo creo que cuela. Bueno, puedo salir a jugar yo también. A lo mejor lo haría mejor con Oriol Romeu. ¿Qué pensáis? De Oriol Romeu. Tiene menos pelo que tú, pero. Claro, es que me tendría que raparme. ¿Quién está más calvo? ¿Oriol Romeu o Guardiola? No, Oriol Romeu está pelado. Está pelado. O sea, ahora lo tiene más largo. ¿qué preferís? ¿Al Oriol Romeu ahora con un poquito de pelo o más calvo, como estaba antes, rapado? De ninguna manera. De ninguna manera, ¿no? Fuera de mi club. Fuera. ¿Creéis que Xavi podría llegar a quedarse igual de calvo? Si se quedan más temporadas en el Barça igual que Guardiola, ¿le podría caer tanto el pelo? Pero igual que Guardiola no, pero igual que Luis Enrique sí. Hostia, sí. Buena gomina. Es que el hermano tiene pelo. Es verdad, el hermano tiene pelo. Es que la calva de Guardiola es insuperable al final. Yo creo que esa calva. Piensa mucho. Xavi no piensa mucho. Vale, perfecto. ¿No os pasa siempre que, a pesar de que tú sepas perfectamente que en tu mochila no llevas nada de droga, siempre piensas como que ¿y si alguien ha metido droga en la maleta?